Hola, bienvenidos. Las paradojas nos muestran hechos absurdos e incomprensibles que desafían toda lógica que conocemos. La humanidad, desde la edad de piedra hasta el mundo contemporáneo, ha descifrado grandes misterios y problemas que parecían difíciles de comprender, pero finalmente es la misma humanidad que pudo descifrarlas, pero hay otras que nos resulta imposible de comprender y que no tienen explicación y nos demuestra lo poco o casi nada de lo que sabemos del universo. En este video vas a conocer una de las más fascinantes paradojas que aún no han sido resueltas ni comprendidas. Empezaremos con una de las paradojas más fáciles hasta las más difíciles y absurdas. La paradoja del observador. La paradoja del observador es una paradoja que se refiere a la influencia de la observación en el comportamiento de las partículas subatómicas en la mecánica cuántica. Según esta teoría, la observación de una partícula puede influir en su comportamiento, lo cual plantea preguntas interesantes sobre la naturaleza de la realidad y la relación entre el observador y el objeto observado. La mecánica cuántica establece que las partículas subatómicas, como los electrones, no tienen una posición o un momento definido hasta que se miden. En otras palabras, su comportamiento se describe a través de una función de onda, que contiene todas las posibles posiciones y momentos que la partícula podría tener. Sin embargo, cuando se realiza una medición, la función de onda se colapsa en una posición y un momento específico. Esta idea sugiere que el acto de medir una partícula puede cambiar su comportamiento al ser observado, lo cual es muy diferente a la física clásica en la que la medición no tiene efecto en el comportamiento de los objetos. En la paradoja del observador, la pregunta es si el acto de observar una partícula puede influir en su comportamiento, aunque el observador no haga nada para interactuar con ella. Algunos experimentos han demostrado que la respuesta a esta pregunta es afirmativa, lo que sugiere que el observador y el objeto observado están interconectados de alguna manera. En otras palabras, una partícula subatómica cambia de posición de acuerdo al observador. Quiere decir que si tú miras a un lugar fijamente, esta partícula aparecerá en el lugar donde tú la observes. Interesante, ¿verdad? La paradoja de Olbers. La paradoja de Olbers es una pregunta interesante que muchos astrónomos y científicos se han hecho a lo largo de la historia. Si el universo es infinito y está lleno de estrellas, ¿por qué el cielo nocturno no está brillando con la luz de estrellas infinitas? La respuesta es que, aunque el universo es infinito y está lleno de estrellas, la distancia entre ellas es tan grande que la luz de estrellas muy lejanas se diluye y pierde intensidad a medida que se propaga. Además, la absorción y dispersión de la luz por el medio interestelar también contribuyen a que la luz de las estrellas se atenúe antes de llegar a nosotros. Por lo tanto, aunque existen innumerables estrellas en el universo, muchas de ellas son simplemente demasiado lejanas y su luz es demasiado débil para ser detectada por el ojo humano. Esta paradoja es un recordatorio interesante de cómo la observación y la comprensión de los fenómenos astronómicos pueden llevar a preguntas profundas y complejas sobre la naturaleza del universo. Es un tema interesante para explorar y puede ayudarnos a comprender mejor nuestro lugar en el cosmos. La paradoja de los tres cuerpos. La paradoja de los tres cuerpos es una paradoja matemática que se refiere al movimiento de tres cuerpos celestes en el espacio. Aunque suena complicado, esta paradoja es muy interesante y se puede explicar de manera sencilla. Imagínate tres cuerpos celestes, como planetas, en el espacio, cada uno con una masa y una velocidad determinada. Ahora, intenta predecir cómo se moverán estos cuerpos en función de la atracción gravitacional que ejercen entre sí. El problema es que las matemáticas detrás de este movimiento se vuelven increíblemente complicadas. A medida que los cuerpos se mueven, la atracción gravitacional entre ellos cambia, lo que significa que sus trayectorias también cambian. Y cuando intentas predecir el movimiento de los cuerpos a largo plazo, las matemáticas se vuelven tan complejas que se vuelven imposibles de resolver de manera exacta. Por lo tanto, aunque podemos predecir el movimiento de dos cuerpos celestes con bastante precisión, cuando se trata de tres o más cuerpos, las matemáticas se vuelven demasiado complicadas para predecir con exactitud sus trayectorias. Esto se conoce como la paradoja de los tres cuerpos. La paradoja de los tres cuerpos es importante porque nos muestra los límites de nuestra capacidad para predecir el movimiento de objetos en el espacio. Sin embargo, también es un recordatorio de la belleza y complejidad de nuestro universo, y de lo mucho que todavía tenemos que aprender.
La paradoja de Fermi. La paradoja de Fermi se basa en una premisa simple. Si el universo es tan vasto y tiene tantas estrellas y planetas, ¿por qué no hemos encontrado vida inteligente en otros lugares? Según los cálculos de los astrónomos, hay miles de millones de estrellas en nuestra galaxia y es probable que muchas de ellas tengan planetas similares a la Tierra. Entonces, ¿dónde están las señales de vida extraterrestre? Una posible respuesta a esta pregunta es que simplemente no hemos buscado lo suficiente o que aún no hemos desarrollado la tecnología necesaria para detectar la vida en otros planetas. Sin embargo, también es posible que no hayamos encontrado vida inteligente en otros lugares porque, de hecho, no hay otra vida inteligente en el universo. Esta posibilidad es desconcertante y plantea muchas preguntas sobre la naturaleza del universo y de la vida misma. ¿Por qué estamos solos en el universo? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? ¿Es posible que haya formas de vida diferentes a las que podemos imaginar? En resumen, la paradoja de Fermi es una pregunta fascinante que plantea muchas cuestiones interesantes y complejas sobre la vida y la existencia en el universo. Es una pregunta sin respuesta clara, pero que nos lleva a reflexionar sobre el lugar que ocupamos en el universo y sobre la posibilidad de que exista vida inteligente en otros planetas. La paradoja de los gemelos. La paradoja de los gemelos es un problema que se refiere a la relatividad del tiempo. Se trata de un problema muy interesante y que puede resultar un poco confuso al principio, pero trataremos de explicarlo de manera sencilla. Imagínate que tienes dos gemelos idénticos, uno se queda en la Tierra y el otro viaja a una velocidad cercana a la velocidad de la luz. Según la teoría de la relatividad de Einstein, el tiempo pasa más lento a medida que te acercas a la velocidad de la luz. Entonces, cuando el gemelo que viaja regrese a la Tierra después de un viaje de ida y vuelta, habrá envejecido menos que su hermano gemelo que se quedó en la Tierra. Esto parece extraño, pero es un hecho real de la física. A velocidades cercanas a la velocidad de la luz, el tiempo se dilata y pasa más lentamente. Esto significa que el gemelo que viajó envejeció menos que su hermano gemelo que se quedó en la Tierra. Esta es la paradoja de los gemelos. ¿Cómo es posible que los dos gemelos, que nacieron al mismo tiempo, tengan edades diferentes después de un viaje de ida y vuelta? Es una paradoja porque va en contra de nuestra intuición, que nos dice que el tiempo siempre pasa al mismo ritmo para todo el mundo. La solución a esta paradoja es que la relatividad del tiempo es un hecho real de la física y se ha comprobado experimentalmente. La paradoja de los gemelos es una demostración interesante de cómo la teoría de la relatividad de Einstein puede llevar a resultados sorprendentes, pero científicamente precisos. Si te gustó este video, apóyame con un like para sacar adelante este nuevo proyecto, suscríbete y activa la campanita para más videos. Muchas gracias.